Ahora vamos a la última presentación de esta mañana. Manejo de toros en los rodeos de cría. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo lo hago en la revisación de toros? Esta disertación está a cargo del médico veterinario Carlos Acuña, asesor privado. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Bueno, soy Chuni Acuña, veterinario de Azul. Estoy residiendo en la ciudad de Azul hace 50 años desde que me recibí. Y hoy vengo y agradezco al IPCBA y a la familia Bordeaux que me hayan invitado. Y realmente estoy muy contento por la convocatoria que han tenido, ¿no? Y cuando hoy a la mañana entrábamos acá en el colectivo, me acordé de una frase de un especialista en marketing, Philip Kotler, que decía que hay tres clases de empresas. Aquellas que producen hechos, aquellas que perciben los hechos que están sucediendo y aquellas que se preguntan qué está sucediendo. Producir hechos, como en este caso el IPCBA y la familia Bordeaux en el jubileo, requiere arriesgar prestigio y patrimonio en pos de un ideal, ¿no? Y hoy este poder de convocatoria lo veo maravilloso y es muy bueno el poder compartir, ¿no? O sea que todo lo que hacen acá lo comparten los asesores, Ramiro y Carlos, y es muy bueno para la gente ver un modelo que se está haciendo en esta zona y que es eficiente. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, en esta presentación, voy a hablar un poco de los conceptos que yo tengo para revisar los toros desde hace 50 años y que me ha ido bien, pero eso no quiere decir que todos tengan que decir amén y decir no, hay que hacerlo así. Cada uno tome lo que le sirve y deja lo que no le sirve, pero yo estoy convencido de que es la manera y he juntado mucha casuística, pero tampoco la voy a volcar toda acá porque si no sería interminable. Y no pretendo ser autorreferencial, pero acá tienen la página de internet y mi mail. En la página de internet pueden encontrar 36 artículos y 95 videos para que aquel que le interesa profundizar el tema vaya, lo mire y bueno, el que no, a lo mejor con lo de ahora le sobra. También les dejé por escrito un trabajo de manejo de la selección de toros y otra hojita con un decálogo de indicaciones para los recorredores, ¿no? Que en esta época es bueno que uno la pueda charlar y sepan cuando entra a un rodeo y están los toros en plena actividad de servicio, que lo bueno es ir y observarle el pene, las patas, ver si camina y no ir mirándose la bragueta, como les digo a algunos que no les gusta, y sino tratar de observar. Y observar es examinar con atención, porque uno entra a un potrero con otra persona y a lo mejor el otro se detiene y ve los pajaritos, ve un chimango, ve esto, ve una perdiz, y no ve lo que tiene que ir a buscar. Entonces, lo importante es eso, que los toros durante el servicio también sean revisados en los rodeos una vez diaria mínima y a veces, en algunos casos, cuando uno usa muy bajo porcentaje, pueden ser 2. O sea que acá vamos a ver qué y cómo, por qué hago esto en la revisación de los toros. Que insisto, es lo que hago yo, ¿no? Este es el examen de fertilidad en toros que se lo enumero en 3 grandes vallas que el toro debe superar para que uno lo considere apto, ¿no? Del año 73 al 85 superaban 2 vallas, el examen físico y clínico y el examen sanitario. A partir del año 85 incorporamos la evaluación de la aptitud del toro en la reproducción, llamada prueba de capacidad de servicio. Tuve la suerte de poder compartir con el que la diseñó en el mundo, Mike Blocky, en Australia, en el año 87 durante 45 días, y de ahí fuimos convencidos, pero volvimos totalmente convencidos cuando estuvimos con él, ¿no? Y todo lo que vimos en ese país maravilloso de hace 35 años, no quiero imaginarme lo que será ahora, ¿no? Entonces, la primera, como decía un profesor mío, era la primera sin tocar. Al toro lo tenemos que observar antes de que entre al tubo, o al huevo, o al toril, como quieran llamarlos, verlo caminar, desplazarse solo, a ver si tiene algún problema en su deambulación, que hay muchas veces que uno puede rechazar un toro sin siquiera tocarlo en la manga, ¿no? en la casilla, porque si tiene unas pezuñas
totalmente sobrecrecidas como este, o este toro rengo que ya se le secó el cuarto, el toro no apoya la pata, hay atrofia muscular, no tenés que ser veterinario para determinar eso. Así que muchas veces, en campos que voy hace más de 30 o 40 años, a veces te tienen ya a ojo los toros que para ellos son rechazo, uno los mira, generalmente siempre coincidimos, porque son patologías severas y muy bruscas, muy burdas, digamos. No es un problemita en un testículo que si no lo tocas no lo vas a detectar. Entonces muchas veces, y siempre considero fundamental al toro observarlo de abajo hacia arriba, no ir, qué cabeza, y a lo mejor está parado en 4 pezuñas totalmente deformadas, y cuando hay un problema en la pezuña, no hay que pensar que a lo mejor fue un exceso de maíz o lo que sea, sino que puede ser un problema de aplomos y que se nota en la pezuña. Si el toro no está bien aplomado, al caminar no se desgasta las pezuñas como tiene que ser. El anicate es para el ser humano, para cortarse las uñas. Para el toro, la naturaleza le hizo así. El toro bien aplomado va desgastando las pezuñas y normalmente, a lo mejor a los 7, 8 años puede haber algún detalle. Pero un toro nuevo, no podés desvasar un toro a los 2 años para venderlo, porque lo presentás bien, pero al año siguiente vas a tener un reclamo seguramente. Acá hay muchas fotos, ¿no? Pero simplemente quiero que observen esto. La peladora, parece un detalle muy tonto, pero para mí es crucial que los toros estén bien identificados desde que entran al campo hasta que se rechazan o se mueren. Porque a todo ganadero le tiene que interesar si los toros que compran en la cabaña A, B, C o D, cuánto me duran los de la A, cuánto me duran los de la B, mirá estos toros que son rústicos, nunca se vienen abajo. Bueno, todas esas cosas, si no tiene el toro bien identificado, no puede ser. Y por ahí sé, porque me han preguntado, que a lo mejor va un colega que trabaja mucho más rápido posiblemente, con un aerosol, los numera del 1 al 20 y zafa ese año. Porque en una semana que está el resultado laboratorio, el número todavía está, pero el año que viene, del 1 al 20, no coincide ninguno. Entonces, ¿qué seguimiento podés tener de ese toro? Ninguno. Entonces, una buena identificación que hemos empezado hace unos años es con el botón electrónico y el bastón True Test, que siempre el primer día a lo mejor da más trabajo porque hay que asociar el botón electrónico a la caravana Senasa y al número a fuego. Y ese día no podemos cometer errores porque si no lo va a seguir, siempre el mismo error va a seguir a lo largo de la vida. El primer día hay que tener paciencia y hacerlo bien y despacio. Y a partir de ahí, cuando nosotros revisamos los toros en mayo, junio y julio, no necesitamos pelar todo. Pelamos a algún toro que se le puede haber perdido la caravana, pero si no, directamente el bastón ya te dice toda la información del toro, cuánto medía la circunferencia escrotal el año pasado, que puede ser un toro adulto, puede variar un poco por la alimentación. O sea que son todos detalles muy importantes. Acá tenemos los números, perdón, el número tiene que ser un número de 10-12 centímetros, pero previamente al número a fuego tiene que estar bien pelado el toro, o en la paleta o en el anca, cada uno decide dónde le queda mejor. El primer número, por ejemplo, el 801 hoy en día sería un toro nacido en el 2018 que tiene 4 años. El 625 nació en el 2016, tiene 6 años. O sea que el primer número es la terminación del año de nacimiento. Entonces todos los del 4, los del 5 son de la misma edad y uno después cuando los reparte y distribuye los toros para el servicio, tiene que anotar tal rodeo, que son las vacas del Molino Nuevo, va el toro tal. Entonces, el ideal, siempre hablo de un ideal, después que se dé o no, por ahí discutimos con los primos, con los agrónomos, que hacen el destete y te juntan las 700 vacas y van a rastrojear por ahí, y ahí perdés toda la información. Porque lo bueno es que ese rodeo pase en el momento del tacto de la misma manera que se sirvió. Entonces, vos terminás el rodeo, te dio el 95%, bueno, los toros están perfectos, no hay problema. Por ahí podés detectar un caso muy puntual de algún toro que se pasó a lo del vecino, volvió a ese rodeo, se contagió de una veneria, te baja la preñez unos puntos y bueno, vos ya sabés cuáles toros participaron ahí. Entonces, es clave la identificación. Este es otro proyecto que todavía no está concretado. Me contacté con una empresa israelí
que maneja estos sensores. Entonces ya empezamos este año, hay en Argentina probándose los primeros 100 sensores que se colocan en la vaca y el toro, en la vaca, en la pata, en el toro en la mano, que es como una computadora. Ponen una central con, aunque no tengas conectividad, aunque no tengas luz eléctrica, paneles solares, y detecta los movimientos del rodeo, de lo que camina la vaca, y después está empezando a detectar cuando el toro salta, eleva las manos, y cuando eleva las patas en el momento del golpe riñón o la estocada. Entonces uno va a poder saber si toda la teoría del grupo sexualmente activo, que me lo explicó muy bien hace 30 y pico años Blocky, es tan así, ¿no? Donde el rodeo de hembras camina 1 kilómetro por hora, 24 kilómetros por día. Y esas hembras que están en celo y las que están en proestro, que es la fase previa al celo, se atraen entre ellas, se montan, y esa actividad de monta es lo que lo estimula al toro para detectar ese grupo, dedicarse a cortejar a la vaca y permanecer el 90-95% del tiempo que el toro está en el rodeo dentro de un grupo sexualmente activo o en un radio que no supere los 50 metros. Entonces es muy común ir en el mes de noviembre, si echaste los toros ahora en los primeros días, y ver a lo mejor 2 vacas con 30 terneros que actúan como una nursery y los grupos sexualmente activos montándose las vacas, y el toro va, detecta la pasividad de la hembra, y el cortejo tiene 2 fundamentos para el toro, ¿no? Para el servicio. La vaca cada vez se queda más quieta y el toro va concentrando su semen por un mecanismo fisiológico que lo hace ser más eficiente. O sea que en el centro de inseminación, cuando llevan a sacarle semen a un toro con un sucubo, que generalmente es un novillo, el torero no va de entrada, lo hace montar y le juntan la vagina artificial. Directamente 2 o 3 montas en falso, le baja el bozal para que el toro asocie ese reflejo, que es lo que pasa en la naturaleza cuando está suelto con las vacas en el campo. O sea que es muy importante. Acá pongo una foto porque la medida esta de la circunferencia escrotal es objetiva. Y si es objetiva, por los americanos que la empezaron a usar a finales de la década del 70, tenía un 0.98 de correlación. O sea que si todos miden bien, mido 35, viene fulano 35, no es que yo mido 35, 30, 28, nada que ver. Pero tiene que estar bien medida. Y esta foto no es que se la hice sacar a propósito, la detecté en un artículo, y que este dedo pulgar de la mano izquierda, y generalmente los veterinarios tenemos dedos importantes por el trabajo manual, apretan en el rafe escrotal y sentido común, los testículos se expanden un poquito. Y no es que va a ser el día y la noche el cambio, pero no es la medida correcta. La medida correcta es, el toro está ahí mirando para allá, yo estoy atrás del toro, roto la muñeca, que no es quebrar la muñeca, no se confunden, rotar. Que vos no te ves, vos te ves la yema de los dedos, no te ves este dedo acá, como está en esta foto. Esa no es la manera correcta, es todo natural. Se pone el escrotímetro hasta donde hace tope, que yo no lo puedo mover, ni lo aprieto tanto que hago un surco y le bajo 4 centímetros, ni lo dejo suelto que lo pongo y lo saco. Eso hay que verlo en la práctica, pero no importa. Cualquier veterinario que esté presente y quiera que se lo explique bien, aparte es un trabajo específico nuestro, ¿no?, de los veterinarios. Acá están todas las maniobras que hacemos. La circunferencia escrotal se tendría que ver mejor, pero acá no hay nada. El tono testicular se palpa la consistencia o el tono con el testículo suelto. La circunferencia escrotal está asociada a la cantidad de espermatozoides que produce un toro y el tono testicular asociado a la calidad de ese semen. Con estas 2 medidas tenemos altísima margen de seguridad de que el toro va a preñar en servicio natural. Por eso verán que yo nunca lo hice en 50 años, nunca evalué ni recomendé evaluar el semen a los toros que van a entrar en servicio natural en la Argentina en las condiciones extensivas que usamos nosotros, que nada tiene que ver con un toro que yo compro en una exposición y lo mando a un centro de inseminación, donde el semen pasa a ser vital. Yo quiero que un toro de un salto me congele 400, 500 pajuelas. No me interesa tener un toro ahí de huésped en un centro pagando la mantención y no teniendo ningún beneficio.
Es muy distinto, ¿no es cierto?, el tema en la Argentina, y lo hablé mucho con Blocky, cuando uno hace un examen exhaustivo, como estamos viendo, se te puede escapar un 2% de toros que a lo mejor en servicio natural se puede deprimir la fertilidad por falta de semen o mala calidad. Pero también tenés que tener, es como ganarte el bingo, ¿no? Elegir un toro sin haber hecho semen y justo ese toro meterlo con 50 vacas. Es casi la ley, las posibilidades y el azar es casi imposible que te pase. Entonces, por eso que tengo 3 vallas para saltar el toro. Las colas de epidídimo, acá se están revisando, y el cuerpo de epidídimo, que es una técnica que se levanta en un testículo para revisar por medial que baja el cuerpo de epidídimo. En el examen sanitario, que dicho sea de paso, a lo mejor voy a hablar muy poco, pero si por ahí cuando estaba en la facultad, estuve 10 años ahí en agronomía en Azul, a veces cuando hablamos de la sanidad, les hacía la pregunta, de los 3 exámenes o las 3 vallas, ¿cuál es la más importante que no podés dejar de hacerla? Es la sanitaria, porque te engloba a un rodeo, tanto vaca como toro. Vos no te revisás los toros, bueno, es un toro que falla. O no hacer la prueba de capacidad de servicio, también el recorredor te puede aportar lo que ve en el campo. Pero el tema sanitario que te complica todo el rodeo, es imposible dejar de hacerlo, ¿no? Este toro es en un campo que estuve 25 años en Buratovich, que tenían 6.000 madres Hereford y hacían en unas determinadas vacas, le echaban toro Brahman para sacar la hembra F1 Braford y sobre esa le hacían un cruzamiento terminal con Angus Colorado, que vendían todo macho y hembra. Este señor era imposible tenerlo. El día que lo agarraron, evidentemente ya estaba este muchacho con el cuchillo, no para matarlo, sino para sacarle la fuente de actividad sexual para que no siga, porque se pasaba por todos lados, iba a lo del vecino, volvía. Y yo antes de eso le dije, déjame hacer, ahora que lo tengo le voy a hacer un rapaje. Dio negativo. La prueba de capacidad de servicio, que Blocky la desarrolló en la década del 70, y en 1975 en la Universidad de Melbourne obtiene el PhD. O sea que muchos hablan de que, ¿dónde está la parte teórica? Bueno, Blocky es máster y PhD. La tesis de él, de 143 páginas, es sobre el comportamiento social y sexual de los toros. Y por eso desarrolla todo esto con una claridad meridiana, porque yo pregunté cómo se la prueban, y él no va a defenderla, como es muy común en Argentina, voy a defender mi tesis. Entonces vos estás con 4 o 5 profesores y tenés que explicar, a ver, eso no está claro. No, ahí a 5 especialistas en reproducción en el mundo le mandaron la tesis a Escocia, a Israel. Blocky no conocía a nadie y fue aprobada por unanimidad, ¿no? Y no tenés derecho al pataleo, no te pueden, esto no está claro, tiene que ser contundente. Bueno, ese es el amigo Mike. Acá estamos viendo el encepado de la vaca se encepa, se coloca el bozal, se lubrica, la vaca no está en celo, y se embreta. Todo esto en el año 75, y yo trabajé muchos años, cuando empecé en el 85, digamos que 10 o 15 años, fueron acortando las pruebas de 40, 20, hasta 10 minutos. Pero después, uno tanto tiempo estar parado ahí, se va dando cuenta de que lo que está en un brete es un ser vivo, que es una vaca, ¿no? Entonces, no podemos dejarla tiempo interminable para que los toros la sirvan. Hoy en día, y está en la página cómo se fue acortando la prueba, realmente lo que me interesa ver al toro es la actitud que tiene el toro y verle el pene en un servicio que esté perfecto. Porque eso es lo que te puede hacer fallar la preñez, ¿no? La condición del pene. Si hay desviaciones en espirales, distorsiones ventrales o en el arcoíris, ver todo eso. Entonces es muy importante determinarlo. Entonces eso es una cosa que se hace muy rápida, muy ágil, y que las vacas casi ni se dan cuenta, porque dicho sea de paso, los toros de muy alta capacidad de servicio, en servicio natural a campo, a una vaca en celo la sirven 2, 3 o 4 veces, y esa mayor cantidad de servicios que la vaca recibe en ese celo es lo que le da más chance de quedarse preñada. Y de un 60% con un servicio pasa un 72,2, 75,3 y más de 80,4. Por eso, lo que dijo Darío antes, que es muy importante, uno habla de la cantidad de preñez, pero hay que hablar de la calidad de esa preñez. Que se preñen, y como acá lo vimos hoy con los datos de
de Carlos y Ramiro, el 80% en los primeros 45 días, eso es la clave. La cola no me interesa, ¿entienden? Yo quiero que sea todo preñez cabeza. Un ternero al pie de la madre gana más o menos 800 gramos por día. Si te perdés un celo, son 16 kilos que te perdiste simplemente porque nació en el segundo celo. Entonces, es clave lograr una cabeza de preñez importante. Y sabemos que, dos verdades de perogrullo, ¿no? Si falla una vaca, nos perdemos un ternero, y si falla un toro, depende del porcentaje que lo uses, podés perder 30, 40, 50 o más. Entonces, no nos podemos dar el lujo de no revisar los toros, y en Argentina no creo que lleguemos al 60%, ¿no?, que los revisan. Y esto lo puse bien en grande porque es la única limitante que tiene la prueba. No hay instalaciones, pues yo lo he hecho en mangas que no tenían cepo, le ponemos el bozal de arriba del tubo, unos postes que no se caigan, obviamente en el alambrado, pero no necesitas nada raro, simplemente estar ahí presente con la cabeza y una libreta para anotar, es lo único que precisas. Entonces, esta prueba sirve para determinar la libido sexual, que es el querer del toro. El toro quiere, pero a través de la capacidad de servicio, que engloba la libido y a la habilidad de servicio, es el poder. El toro no solamente quiere, sino que puede. Y la capacidad de servicio, llámenla así, responde a un centro genético que el toro tiene en el cerebro, que uno no lo puede modificar con hormonas ni con nada. El toro nace así. Después puede ser que el toro, por alguna lesión, que se llama impotencia coundi, un toro que tiene una desviación en espiral, sigue con la libido exacerbada y cada vez más porque no puede concretar, pero es de baja capacidad de servicio, a pesar de ser de alta libido sexual. O sea que es muy importante detectar eso, y patologías de pene, que está generalmente asociado al gen mocho. Así que el jubileo bien por el astado, porque hay un tema anatómico del pene, que el toro astado tiene el pene más corto y el ligamento dorsal apical es más grueso. Y el toro mocho, llámese Angus o Paul Hereford, tiene el pene más largo, el ligamento dorsal apical es más liviano, y tiene tendencia a espiralar, porque el toro normalmente, cuando eyacula dentro de la vagina de la vaca y introduce el pene, espirala por dos motivos. Porque primero acorta el pene para que entre en la vagina y toda la mucosa peneal esté en contacto con la mucosa vaginal y no pierda el estímulo. Y en segundo lugar, desparrama el semen en el orificio uterino con esta forma. Así que es muy común, siempre el toro espirala en el momento. La patología se hace cuando empieza a espiralar antes. Entonces espirala y está una hora y no concreta ningún servicio. ¿Qué sentido tiene dejar ese toro que, si el recorredor no es muy detallista, ese toro, claro, monta todo el día, más vale que monta, porque nunca puede servir? ¿Se dan cuenta? O sea que es clave y fundamental esto. Perdonen que vaya un poquito rápido, pero bueno, ya termina. Estas son dos patologías de pene, desviaciones, y que eso es la única vez que lo podés ver es cuando el toro está montando, porque vos podés hacer un tacto con las vesículas seminales, extraerle el pene, una verruga a la vez, pero la desviación se ve en el reflejo de búsqueda y en plena erección del pene. Si no, te la comés. Esto lo saqué de un gran amigo ya fallecido este año, que en un curso de coaching, que hablaba de los comportamientos sociales, ¿no? Yo cuando vi la rueda y vi, yo lo transformé en capacidad de servicio. Entonces le pedí que me haga esta diapositiva, que es una prueba complementaria en la revisación, que tiene un 90% de exactitud. Lo que pasa en el corral, cuando están las vacas inmovilizadas con los toros, el coeficiente de correlación es 0.9. O sea, lo que va a pasar en el potrero cuando los eche, que la gente, pero una cosa es acá y después en la cancha se ven los pingos. Es un 90% de exactitud. Mayor preñez cabeza, que ya se lo comenté recién, menos cantidad de toros, como ya les dije también. Esto es lo que no le dije, que es de alta heredabilidad. Hay un trabajo de Blocky en el mundo que tiene el 0.67 de heredabilidad. Nosotros acá en la Argentina, con dos ingenieros o tecnistas de la Universidad de Loma de Zamora, que yo les proporcioné datos de 26 padres diferentes y 1.126 toritos de 2 años, sacaron la coeficiente de heredabilidad del 0.53, que ellos estaban como locos por lo alto que era. O sea que es altamente heredable. Las cabañas,
caso de la cabaña de los monjes trapenses, que usan desde el año 87 toros de alta capacidad, por año podemos rechazar el 2,5%, no más. Y por último, la alta repetibilidad, que es de .86. A lo largo de su vida, el toro siempre repite. No es que un año para que te quedes contento es de muy alta, el otro año de media. No. Si baja de muy alta a baja es porque tiene alguna patología. Que el toro genéticamente sigue montando y quiere seguir montando, pero no puede. No tiene, porque el pene no le responde, ¿no? Y esto traduce en una mayor rentabilidad. Por último, y me despido con lo más valioso, lo único valioso de mi currículum. Mi mujer, mis 6 hijos y 22 nietos que me acompañan, gracias a Dios, y que ahora deben estar pensando en el abuelo. Les dije a todos, al mediodía del jueves piensen un poquito. Y son tan prolijos que son 11 y 11, ¿no? Y este es el toro más pesado que revisé en mi vida, 3.500 kilos pesa en la isla de Manhattan, y que para los que lo vieron, me convencí de que tiene orquitis bilateral el toro. Bueno, muchas gracias.